Por ejemplo, ¿qué pasa en el caso 2? Acá nos van a dar a nosotros varios gráficos y la idea es tratar de ver si son función o no. Entonces nosotros tenemos que repasar primero el concepto de lo que es una función para entender qué es lo que está ocurriendo, ¿no? En cada caso. Piensen ustedes que una función, hay varias explicaciones de esto, ¿no? Pero a simple vista una función básicamente es como una máquina que hace números. ¿A qué vamos con esto? Nosotros tomamos un determinado número, ¿sí? Y hacemos una determinada cuenta, que esa cuenta tiene una estructura, ¿sí? Y eso da como un resultado, ¿sí? Esa sería la idea. Piensen, por ejemplo, en casos bastante clásicos. Por ejemplo, las tablas de multiplicar. Las tablas de multiplicar son funciones. Porque las tablas de multiplicar, ¿sí? Por ejemplo, la tabla del 2, que es una de las más fáciles, fíjense qué es lo que nos dice. Nosotros vamos a tener un determinado número, que es el número por el cual vamos a multiplicar. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así hasta el 10, ¿no? Bien. Yo acá, puntos suspensivos. Fíjense cuál sería el resultado de multiplicar por 2. ¿Qué es lo que hacemos básicamente para armar esta tabla? A todos los números que están aquí arriba, lo que vamos a hacer es multiplicarlos por 2 y poner el resultado en la tabla. Entonces, por ejemplo, 1 por 2 es 2, 2 por 2 es 4, 3 por 2 es 6 y así sucesivamente. Entonces, piénsenlo de la siguiente forma, ¿no? En este caso, cada uno de estos números lo que está haciendo es una cuenta. Es decir, nosotros estamos tomando un número, haciendo una cuenta y tomando un resultado. Si lo pensamos en forma de máquina, por ejemplo, la cuenta que se hace siempre es la misma, que es al número que entra, en este caso, lo multiplicamos por 2. Y lo que hacemos es, el resultado es justamente esa multiplicación. Entonces, por ejemplo, en este sentido, nosotros metemos el 1 y sale 1 por 2, 2. Metemos el número 2, sale 2 por 2, que es 4. ¿Sí? Entonces esa sería la lógica pues, para cada uno. Esto de una forma bastante sencilla para entender el concepto. ¿Cuál es la idea de una función? La idea de una función es que una cuenta no puede tener más de, digamos, de dos resultados. Puede tener más de un determinado resultado. ¿Sí? Esa sería la idea. Entonces, en este caso, ¿sí? La cuenta siempre es biunívoca. O sea, nosotros podemos aplicar, ¿sí? En ese sentido, una sola de las definiciones. ¿Ok? Entonces, como solamente nosotros podemos tener un resultado, ¿sí? La idea acá va a ser la siguiente. Supongamos que nosotros ahora queremos graficar esto. Entonces, a nivel gráfica, lo que se puede hacer es simplemente ordenar los números de cada uno y luego unir los puntos igual que la batalla naval, ¿sí? Igual que ese sería el concepto de una función, por ejemplo. Entonces, supónganse, vamos a hacer un gráfico, un poco graficando la tabla del 2, muy a grosso modo, pero para entender qué es lo que ocurre. Para que nos entre el gráfico, yo voy a dibujar escalas distintas. Los gráficos, acuérdense que no necesariamente tienen que tener la misma escala, sino que, digamos, depende la escala que uno vaya tomando, ¿sí? El gráfico va a ser de una forma u otra. Y esto no es un mero detalle, los gráficos pueden tener distintas escalas justamente basándose en la magnitud de lo que están midiendo. Esto es un dato muy importante. De hecho, van a ver más adelante términos como escala logarítmica o escala lineal, justamente porque depende del tamaño de lo que nosotros estemos dibujando. Algunas escalas son mejores que otras, por ejemplo. Entonces, supónganse, ¿no? Nosotros acá vamos a tener, pónganse, por ejemplo, fíjense, tenemos para la tabla del 2, yo voy a estar haciendo una escala de 1 por 1, de 1 en 1, acá, ¿sí? Y luego vamos a tener, en este caso, una escala de 2 en 2, ¿sí? Entonces acá vamos a tener, básicamente, la escala acá va a ser el doble. No necesariamente es así, esto ya les digo. Aparte, si ustedes usan un graficador, por ejemplo, como Excel o alguno similar, lo que van a tener básicamente es que puede ser que las escalas se ajusten automáticamente, si eso no hay problema. Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener los números que teníamos en la base. Yo voy a tomar para dibujar estos 4 puntos, ¿sí? Entonces yo voy a tener el 1, 2, el 3 y el 4. Y después acá voy a tener el 2, el 4, el 6 y el 8. ¿Sí? Y ahí la correspondencia, fíjense,
en este caso 1,2, que es este punto, 2,4, que es este otro, 3,6, que es este otro, y 4,8, que es este otro. Entonces, la sucesión de esos puntos lo que nos da es esta gráfica, ¿sí? Entonces, esta gráfica relaciona los puntos de un eje, que son los de X, ¿sí? Y los puntos de Y, que son los de otro. Entonces, entendiendo esto, acá hay algo que es muy importante. Como un número puede dar un solo resultado, siempre y cuando sea función, ¿sí? Porque de hecho hay otras soluciones en matemática que no son funciones, pero que admiten esa posibilidad, nosotros tenemos que todo gráfico que sea función solamente puede cortar al eje X, o mejor dicho, con una recta vertical una sola vez. ¿Qué quiere decir eso traducido en español? Básicamente que si nosotros tenemos que un número nos da más de una cuenta, si un número nos da más de un resultado cuando hacemos una función, lo que nosotros vamos a ver gráficamente es una curva, ¿sí? Que de alguna forma corta a las verticales en X dos veces, ¿sí? O tres o las que sean. Pero tiene que hacer una relación de 1 a 1. Entonces, es muy sencillo. Ustedes agarran una regla, por ejemplo, ¿sí? Y la van corriendo hacia la derecha. Siempre las funciones se leen desde izquierda a derecha, que son desde los valores más pequeños hasta los más grandes. Entonces, si ustedes haciendo esta relación, lo que ven es que siempre que se muevan con X constante, van a cortar al gráfico una sola vez, entonces en ese caso, lo que van a tener va a ser que hay una relación 1 a 1 y por lo tanto el gráfico es función. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Vamos a verlos con ejemplos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, veamos la gráfica de los ejemplos que nos están dando en este caso, ¿sí? Vamos a hacer todos, por ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos el primer gráfico, que nosotros vamos a tener esta función, acá tenemos los dos ejes, ¿sí? Y luego de esto, nosotros vamos a tener, por ejemplo, una recta que venga de este sentido, ¿sí? Entonces, en este caso, esta función, nosotros vamos a hacer la prueba de la recta vertical, ¿sí? Fíjense que vamos corriendo la recta vertical y siempre la función se toca en un solo punto. No hay dos puntos, por lo tanto, cada punto le corresponde a una sola imagen. ¿Sí? Vayan haciendo la prueba, si quieren también hagan la derecha e izquierda y van a ver que siempre la relación es 1 a 1. ¿Sí? No hay un punto que tenga dos imágenes distintas, ¿sí? En este caso, decimos que es función, ¿sí? Esto sí es función, este es el caso, el primero. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el otro caso? Otro ejemplo, ¿no? Supónganse que ahora vamos a tener la segunda gráfica. Fíjense lo que ocurre en esta gráfica. Nosotros acá vamos a tener, por ejemplo, ¿sí? En este caso vamos a tener esto decíamos, la forma que tiene esto es una parábola, pero es una parábola acostada. Y acá o sea, yo les digo, esto en matemática existe, como cuerpo geométrico existe, lo que no es una función, ¿sí? Y en este caso no es una función, la forma de decirlo no es una función de y en función de x. ¿Por qué? Porque fíjense que nosotros tomamos rectas verticales y lo que nosotros vemos es que para varios puntos hay dos imágenes. Puede haber dos, puede haber más, ¿no? En este caso digo, pero si pasa eso, que no hay una relación 1 a 1, es decir, no hay una relación de un solo número en la entrada con una imagen, entonces este gráfico no es función. Sí, es una forma de verlo también. Entonces, como respuesta, directamente acá le ponemos que no es función, ¿sí? Entonces, lo ponemos de este lado, ¿ok? Fíjense, vamos a ver los otros ejemplos, por ejemplo, ¿no? En este caso, pónganse que tenemos el otro caso, ¿no? Donde vamos a tener esta gráfica. Nuevamente tenemos los dos ejes. Entonces fíjense que vamos a tener una parte que tiene una recta así horizontal. Y otra parte que tiene una recta que viene en este sentido. Bueno, hacemos la prueba de la recta vertical. Y lo que nosotros vemos es que hay puntos, por ejemplo, si agarramos acá, hay por lo menos un par de puntos donde hay dos imágenes. Más allá de que después, por ejemplo, del lado negativo, la relación es 1 a 1. Pero es muy importante entender esto. En matemática, nosotros no podemos estar seguros de algo siempre que haya
por lo menos un caso que contradiga lo que nosotros decimos. ¿Sí? Entonces, entender eso es muy importante porque por más que haya ciertas partes, en este caso de la función o de la gráfica, que son función, eso no quiere decir que toda la gráfica sea función, con lo cual eso ya nos dice que la gráfica no es una función porque por lo menos hay un punto, pues hay más, obvio, pero hay un punto que no es función. Por lo tanto, ya hay que descartar esa definición de entrada, ¿sí? Y por último, fíjense lo que ocurre en el último gráfico, que en este caso nosotros vamos a tener, ¿sí? En este caso es una especie de elipse o de óvalo, ¿sí? Nosotros lo vamos a dibujar. Y acá ocurre lo mismo, ¿no? Acá hemos dicho que esto no es función. Acá cuando le pongo función, esto es una X de no, digamos. Es como decir no, no es. Una tilde sí sería. Para no confundirlo con la letra X, ¿no? Entonces, esta elipse, por ejemplo, tampoco es función. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen la prueba de la recta vertical, ¿qué es lo que van a encontrar? Que tienen dos puntos con imágenes, ¿sí? Un punto que tiene dos imágenes, con lo cual no cumple ese criterio de función, ¿correcto? No es lo que nosotros estamos viendo. Por eso, en este caso, lo que vamos a tener es que esto tampoco es función, ¿sí? Parece algo bastante trivial, pero entender este concepto es muy importante para todo lo que sigue más adelante después. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, puedes donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos da gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buena vibra desde acá.